Sawadee krap. Hola en tailandés. Bienvenidos a este análisis completo sobre el costo de la vida en Tailandia. Soy Pedro y antes de comenzar, un suscriptor me comentaba que en el resumen que hacía sobre las razones para mudarse a Tailandia y donde brevemente argumentaba el costo de la vida en Tailandia, me escribía este suscriptor que era una explicación pobre e insuficiente. Es cierto, no pretendo aburrirte con datos de economía global o macroeconomía. Solamente vamos a hablar de economía doméstica. Todos los datos y precios mencionados están actualizados a marzo de 2025, aunque pueden variar según la temporada, ubicación y situación económica global. Después de estudiar y documentarme sobre el costo real de la vida en Tailandia y haber experimentado personalmente cómo el costo de la vida fluctúa significativamente según la región, así como el estilo de vida elegido, he tomado la decisión de hacer este vídeo. Durante el vídeo os voy a dar cifras. Lo voy a hacer en la moneda tailandesa, el baht, para no tener que estar haciendo constantes conversiones a dólares o euros. Aquí tenéis la conversión a marzo de 2025 del euro y el dólar con el baht tailandés. Si quieres avanzar en buscar una nueva vida, no te puedes quedar quieto y anclado en el pasado. Es el momento de dar ese paso que nunca te atreviste a dar. Ahora profundicemos en el aspecto más crucial, la vivienda y las posibilidades legales de compra para extranjeros en Tailandia. Como extranjero, tienes dos opciones principales para adquirir una propiedad. La compra directa de un condominio o apartamento o la adquisición de una casa con terreno a través de estructuras legales específicas. En el caso de los condominios, la ley tailandesa permite que los extranjeros sean propietarios directos siempre y cuando el total de unidades en manos extranjeras no supere el 49% del edificio. Al comprar, deberás verificar que el proyecto aún dispone de cuota extranjera y que cuenta con el certificado de condominio. En resumen, en lo que podríamos considerar la urbanización donde está ubicado el apartamento, no pueden residir más extranjeros que tailandeses. Para casas con terreno existen tres estructuras legales. La primera es establecer una compañía tailandesa donde el 51% debe estar en manos de ciudadanos tailandeses. La segunda opción es un contrato de arrendamiento a largo plazo, generalmente de 30 años, renovable por otros 30, y la tercera opción es el usufructo, que te permite usar y beneficiarte de la propiedad durante toda tu vida. Ahora hablemos del mercado inmobiliario en las principales ciudades. En Bangkok, la regla de oro es la distancia al BTS o Skip Train o al MRT o metro. Por cada estación que te alejas del centro, el precio puede reducirse hasta un 20%. En áreas como On Nun, un apartamento de 30 metros cuadrados, por su distancia al Skip Train, cuesta alrededor de 12.000 bahts mensuales. El mismo apartamento en Ashok podría costar 25.000 bahts o más.
Los contratos de alquiler en Tailandia suelen requerir 2 meses de depósito y 1 mes por adelantado. Los propietarios generalmente prefieren contratos anuales, aunque en zonas turísticas podrás encontrar opciones de 6 meses. Los gastos comunitarios incluyen seguridad y mantenimiento de áreas comunes, que suelen agregarse al alquiler y varían entre 30 y 50 bahts por metro cuadrado. La electricidad merece especial atención. El aire acondicionado puede multiplicar tu factura por 3 o 4 durante la temporada más calurosa del año, que va desde marzo hasta finales de abril, aproximadamente. Un apartamento de una habitación con uso moderado del aire acondicionado puede generar facturas de entre 1.500 y 3.000 bahts mensuales. Sin aire acondicionado, este costo puede reducirse de 500 a 800 bahts. En Chiang Mai el panorama cambia drásticamente. La zona de Ninh Man, popular entre expatriados, ofrece apartamentos modernos desde 8.000 bahts mensuales. En áreas más tradicionales como el casco antiguo puedes encontrar casas tailandesas renovadas por precios similares, pero con más espacio y encanto local. Phuket presenta un mercado dual interesante. Las zonas turísticas como Patong o Kata Beach tienen precios inflados, pero áreas como Kathu o Chalon ofrecen excelentes opciones. Una casa con 2 habitaciones en estas zonas puede costar lo mismo que un pequeño estudio en zona turística. En cuanto a los precios de compra, los condominios pueden variar de 2 a 3 millones de bahts en zonas periféricas, hasta más de 15 a 20 millones de bahts en áreas premium. Para cualquier compra es esencial realizar una due diligence exhaustiva y contar con el asesoramiento legal especializado y considerar todos los costos asociados como impuestos, gastos de transferencia y registro. Es importante mencionar que la financiación para extranjeros es limitada en Tailandia. La mayoría de los bancos locales no ofrecen hipotecas a no residentes, por lo que la compra suele realizarse al contado o mediante financiación internacional disponibles. Llegamos al momento de las conclusiones y recomendaciones finales. Después de analizar todos estos aspectos, podemos establecer que hay 3 niveles básicos de vida en Tailandia. Un presupuesto modesto pero cómodo requiere aproximadamente de 40.000 bahts mensuales en ciudades como Chiang Mai, incluyendo alquiler de un apartamento básico, comida local, transporte en moto y gastos varios. Un estilo de vida intermedio en Bangkok necesitaría alrededor de 80.000 bahts mensuales. Esto te permitiría un condominio cerca del Square Train, comidas ocasionales en restaurantes internacionales, un seguro médico decente y presupuesto para entretenimiento regular. Para un estilo de vida premium, especialmente para familias con niños en educación internacional, el presupuesto necesario supera fácilmente los 150.000 bahts. Esto incluiría apartamento espacioso en zona premium, coche propio, seguros completos y educación privada. La clave para optimizar gastos está en encontrar el equilibrio adecuado entre comodidades occidentales y el estilo de vida local. Aprender tailandés básico puede reducir significativamente tus gastos diarios, desde negociar precios hasta acceder a servicios locales más económicos. Las temporadas afectan significativamente a los gastos.
Durante la temporada alta, desde noviembre a marzo, los precios de alojamiento pueden aumentar hasta un 40%. La temporada de lluvias, de julio a octubre, suele ofrecer las mejores ofertas en alojamiento y actividades turísticas. Mi consejo personal, después de todo lo analizado aquí, es comenzar con un presupuesto más alto del necesario durante los primeros 3 meses. Esto te dará margen para experimentar y encontrar tu zona de confort, sin un estrés financiero. Una vez que conozcas bien tu área y hayas establecido una rutina, podrás optimizar tus gastos significativamente. Es fundamental mantener un colchón financiero para emergencia y gastos inesperados, como renovaciones de visa o gastos médicos no cubiertos por el seguro. Recomiendo tener al menos el equivalente a 3 meses de gastos como fondo de emergencia. Recuerda que estos números son orientativos y pueden variar significativamente según la ubicación específica, el estilo de vida personal y las fluctuaciones del mercado. La belleza de vivir en Tailandia es que permite adaptar el costo de vida a cualquier presupuesto, sin sacrificar necesariamente la calidad de vida. Si te ha resultado útil esta información, no te olvides de dar like. Suscríbete al canal para más contenido sobre la vida en Tailandia y en próximos vídeos analizaremos en detalle cada una de estas categorías y responderemos a vuestras preguntas específicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chop the crab.